Antigua de Ferrocarril, les damos la bienvenida porque en esta ocasión tenemos una investigación y esta trata acerca del ferrocarril en México. Un transporte que no solamente es un transporte, sino que también es un pasado con historia. Ahora recordemos el pasado. Comencemos. Para comprender mejor el ferrocarril, veamos quién inventó la máquina de vapor. Y bueno, tal vez se pregunten por qué hablaremos de la máquina de vapor y hablaremos de este invento de la revolución industrial. Pues aquí comenzó la industria ferrocarrilera. James Watt fue el inventor de la máquina de vapor en 1769. Este invento posibilitó la creación y expansión del ferrocarril y revolucionó el transporte. James Watt fue un ingeniero escocés y fue el causante directo e inmediato de toda una revolución, y esta fue la industrial de los siglos XVIII y XIX. Su máquina de vapor, patentada en 1769, tuvo un papel relevante para mover aparatos y mecanismos esenciales en la naciente industria. Y ahora sí, hablemos del ferrocarril. En la revolución industrial, recordemos que la revolución industrial fue un proceso de transformación económica y tecnológica que revolucionó al mundo. Comenzó en Gran Bretaña y se extendió a Europa y Estados Unidos, y después al resto de América, entre ellos México, y este trajo consigo el ferrocarril, un invento muy importante para el mundo durante la revolución industrial. Fue primera hecha, como ya lo dije, la máquina de vapor, que fue muy importante para el ferrocarril, para el uso del motor a vapor aplicado a los ferrocarriles, y se hizo extensivo el desarrollo económico. Floreció la importancia del ferrocarril en relación a la revolución industrial, y está también relacionado con la expansión poblacional. Muy bien. Para comprender mejor la ciencia de cómo se mueve el ferrocarril, vean el siguiente video que subiremos aquí en Happy Aventurero. Que por cierto va a estar padre porque vamos a hacer nuestro propio ferrocarril casero y nuestra propia máquina de vapor casera. Pero bueno, muy bien. Este señor que está pasando ahorita en pantalla es James Watt, el ingeniero escocés que hizo la máquina de vapor y fue el causante de que existiera el ferrocarril. Pero bueno, ahora sí, ya que hicimos un poco de repaso de la historia del ferrocarril en la revolución industrial, ahora sí pasemos a ver la historia del ferrocarril en México. Bueno, esto en realidad es un ferrocarril en mi ciudad de San Damián el Niño, pero bueno, hablemos del ferrocarril en México. Y para esto, en esta ocasión, Happy Aventurero tiene la colaboración del profesor Héctor Domínguez, que también es asesor educativo en el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec. Bien, Juan Carlos, pues como te venía diciendo, prácticamente la historia del ferrocarril en México comienza prácticamente en 1837, ya que por el decreto del presidente en curso en ese entonces, que era Anastasio Bustamante, otorga la primera concesión a Francisco de Arriaga para la construcción de la línea férrea que partía de Veracruz, en este caso lo que es la Ciudad de México. Estamos hablando prácticamente que el ferrocarril se iba a construir y conectar el puerto de Veracruz a través de lo que es el Golfo de México con la ciudad. Sin embargo, el ferrocarril no se construyó debido a la muerte de un comerciante llamado Arriaga, el cual era parte importante, y 3 años después fue con Antonio López de Santana, en este caso en 1842, cuando impuso a los acreedores la construcción de la carretera del Perote hacia Veracruz, precisamente con ese sentido de lo que es la construcción de lo que es la primer tramo del vía férrea. Este tren iba a servir en cuestión de las circunstancias comerciales
y sobre todo de los productos que podían llegar al puerto. Recordemos que el puerto de Veracruz era donde llegaba prácticamente todo lo que venía de Europa y tenía que ser distribuido a lo largo de lo que era la República. Por lo tanto, la construcción del ferrocarril iba a ser muy importante y daba sus inicios en esta época. Así es, con un costo estimado de 6.500 millones de pesos, se pretendía hacer primera línea ferroviaria que enlazaría el puerto de Veracruz y la Ciudad de México. Pero veamos cómo es que fue recibido por los mexicanos el Camino de Hierro. Bien, pues la llegada prácticamente fue con beneplácito. Reiteramos, México estaba en una circunstancia precaria, sin embargo sabían que iba a ser, sobre todo las grandes empresas, de gran ayuda precisamente por ser la conexión entre lo que era el puerto de Veracruz hacia la Ciudad de México para ahí distribuirlo a nivel nacional. Todo lo que llegaba de Europa, todo lo que era comercial, podemos hablar desde lo que eran desde semillas, desde lo que eran muebles, desde lo que eran los adelantos europeos. Por lo tanto, la manera muy económica, rápida y de una manera de inversión, decidieron darle la bienvenida con gran beneplácito precisamente a la modernidad de lo que era el ferrocarril, que posteriormente, por supuesto, tiene su historia en nuestro México. Como ya lo mencionó el profesor Héctor Domínguez al principio, fue muy importante para el ferrocarril el periodo de Santa Anna a Juárez, puesto que fue la llegada del ferrocarril a México. Pero Santa Anna también dejó huella en el de los ferrocarriles a capital privada o a capital extranjera, puesto que la situación económica de México no era muy buena, del gobierno de México, tal como lo fue el segundo tramo de la vía férrea de México. Bien, como lo mencionas, el segundo tramo, o mejor dicho, la continuación, se requirió lo que era con capital inglés, ya que México estaba en una circunstancia económica muy precaria. Sin embargo, no le hacía el feo a que una inversión extranjera interviniera, y esta fue una compañía de lo que era una compañía inglesa que decide invertir en México, y qué mejor que en una de las formas de la modernidad como lo que era el ferrocarril. Por lo tanto, deciden invertir, asociarse y por supuesto atendiendo a lo que es la petición de México, les permiten el desarrollo del mismo. Por lo tanto, antes de la llegada de Maximiliano comienza su desarrollo e inaugura lo que es Sebastián Lerdo de Tejada, lo que es el tramo de México a Veracruz con sus vías de Orizaba y un ramal que era Apizaco a Puebla, que fue inaugurado en toda su extensión en 1873 por el presidente que mencionamos, Sebastián Lerdo de Tejada. El presidente Ignacio Comonfort también tiene gran importancia en la creación de los ferrocarriles en México, puesto que, según él, y cito, la cita de México de 1856 y 1857 de Anselmo de la Portilla, Ignacio Comonfort expresaba diciendo: las empresas de los ferrocarriles merecieron de aquel gobierno toda la atención que requiere su importancia. En febrero de 1856 concedió el privilegio para construir uno desde Chilpancingo hasta Acapulco, y en el mismo mes autorizó la construcción de otro desde el puerto de Matamoros hasta Monterrey. En agosto otro para desde Antón Lizardo hasta Acapulco, y en el mismo mes autorizó uno desde la capital a la villa de Tacubaya, cuya obra se concluyó en su tiempo en junio de 1857. Además de que dio permiso para que se construyera un ferrocarril en el Bajío, que uniera Guanajuato con Querétaro, por un lado, y con La Piedad por el otro. En febrero y agosto de 1856 se aseguró a los accionistas de los ferrocarriles de México y Veracruz y de Antón Lizardo a Acapulco el rédito del 6% entre los capitales que se invirtieran en aquellas obras. El 14 de julio de 1856 asistió Comonfort a la inauguración del tramo de la Ciudad de México a la Villa de Guadalupe, parte de la gran línea proyectada entre Veracruz y un puerto del Pacífico, cuyo privilegio se concedió definitivamente en agosto a don Manuel Escandón. Hago aquí una pausa para decir que don Manuel Escandón también va a ser muy importante para los ideales de los franceses. Pero bueno,
Las condiciones que le dieron a don Manuel Escandón fueron a propósito para llevar a cabo aquella vasta empresa y con la obligación de construir en la capital de la República una casa para inválidos y una penitenciaría. Por último, en septiembre de 1857, concedió el gobierno a una compañía de Luisiana, por haber caducado todos los privilegios anteriores, el de abrir un camino de hierro a través del Istmo de Tehuantepec, y que debería unir por aquella parte del Atlántico con el Pacífico y proporcionar una nueva vía para el comercio del mundo. Cierro cita. ¿Le suena lo de el Istmo de Tehuantepec? Sí, muy importante, y que hasta ahora sigue en... Como lo dije al final de la cita, debería de abrir una nueva ruta para el comercio del mundo, puesto que ahora con el Canal de Panamá, que por cierto también fue el plan B de los Estados Unidos para intervenir en las rutas comerciales, pero bueno, pasar de un lado del Canal de Panamá a otro pues es muy tardado entre barcos, y si abrieran una nueva ruta pero a través de ferrocarril sería un poco más rápida. Pero bueno, díganme ustedes qué opinan aquí abajo en los comentarios. Y bueno, una vez más, hablemos del buen Kaiser Maxi y de cómo ayudó el ferrocarril, o más bien cómo querían usar los franceses el ferrocarril para las batallas que se hicieran en territorio mexicano, y de cómo fue el desarrollo del ferrocarril durante el gobierno de Maximiliano. Bien, como te iba comentando, el desarrollo del ferrocarril, de acuerdo a tu pregunta, que es la número 4, fue muy difícil el desarrollo antes de la llegada de Maximiliano, ya que México no solamente tiene una circunstancia muy difícil en cuestión de la circunstancia económica, sino también política, la lucha entre conservadores y liberales a través de lo que es las guerras de reforma. Eso impidió mucho lo que era su desarrollo. Sin embargo, bajo esta situación, Francia apuesta con la segunda intervención, en este caso 1832, inyectar más recursos para el desarrollo del tren, ya que también le servía para lo que era el movimiento de lo que eran sus tropas. Por lo tanto, los grandes empresarios una vez vieron con beneplácito que continuara la construcción. Sin embargo, con la llegada de Maximiliano, es quien trata de regularizar y poner orden, precisamente para evitar estos conflictos, ya que Maximiliano, si hay algo que también apostaba, era el desarrollo de una manera pacífica lo que era el país. Sin embargo, en este caso el exilio que tenía el bando liberal hacia la parte norte de lo que es el país de México, esto le facilita para que el desarrollo se comience a acelerar de una manera muy rápida, ya que Maximiliano gobierna por solamente 3 años, pero es el tiempo suficiente que le ayuda precisamente bajo estas circunstancias que te mencioné, que logre el desarrollo prácticamente de lo que es el ferrocarril a mucho mejor rapidez. Esto, por supuesto, va a permitir también el fortalecimiento un poquito de lo que es la economía con los grandes empresarios, entre ellos un señor que es de apellido Escandón, en la cual había sido concesionario desde el inicio. Él ve con beneplácito que se formalizara de una manera a través de las concesiones otorgadas por Maximiliano el desarrollo prácticamente ya casi de lo que era el ferrocarril a la Ciudad de México. Y bueno, el ferrocarril fue muy importante para los franceses y tenían una idea estratégica muy importante, puesto que los soldados mexicanos eran muy buenos y todo, pero la principal fuente de bajas en el ejército francés era la fiebre amarilla. Entonces, al llevarse a los enfermos de fiebre amarilla lejos de los campamentos y al traer más provisiones y más hombres para la causa, el ferrocarril era de gran importancia. Tiempo que, como ya lo dijo el profesor Héctor Domínguez, para Maximiliano hubiera sido muy importante, puesto que hubiera tenido mayor comunicación con los estados y mejor soberanía para el Imperio Mexicano. Cabe mencionar que los franceses lograron pactar con don Antonio Escandón para los ideales de los trenes. Y bueno, a unos cuantos días de la llegada del Kaiser mexicano Maximiliano de Habsburgo,
ordenó la reactivación de todos los proyectos involucrados en la construcción ferrocarrilera, pues de esto dependería el establecimiento de tropas y por lo tanto el control de México, como ya lo dije. Ahora hablemos de Benito Juárez, que bueno, sabemos que Benito Juárez venció a Maximiliano después de disturbios que principalmente ocurrieron en Francia y afectaron al Segundo Imperio, que pues era protegido por Francia. Pero bueno, Benito Juárez mantuvo una constante inversión en la empresa ferroviaria, que se detuvo después de Maximiliano, y restauró las vías de ferrocarril porque pues durante las batallas se veían afectadas, y mandó 2 obras nuevas. Pero ahora veamos cómo sirvió el ferrocarril para distintas batallas y rebeliones que ocurrieron antes de el general don Porfirio Díaz, que justamente recordemos que Porfirio Díaz, el mismo Porfirio Díaz, se levantó en armas en contra de Benito Juárez. Tu pregunta número 5 es muy importante, no solamente en el ámbito del desarrollo del ferrocarril. Prácticamente cada nuevo avance tecnológico y modernidad, desafortunadamente su primer uso es para la guerra. Y digo desafortunadamente porque debería ser el desarrollo de la humanidad. Sin embargo, esta se desarrolla otra vez. Por lo tanto, el ferrocarril en las guerras previas a, como tu pregunta menciona, de la época porfiriana, indiscutiblemente fue importante en lo que es las guerras de las reformas, como había mencionado, la inyección económica que no solamente era parte del inicio con economía inglesa, sino también ya francesa, y por supuesto los inversionistas mexicanos. El primer desarrollo era precisamente el mover las tropas en cuestión de lo que era la invasión francesa. Es por eso que también fue muy importante durante el desarrollo de esta batalla, desafortunadamente. Sin embargo, los empresarios seguían apostando a que al término de la guerra prácticamente iba a ser de una manera comercial el beneficio que iba a traer el desarrollo del ferrocarril. Y ahora ha llegado el turno del general don Porfirio Díaz. ¿Cómo fue el desarrollo del ferrocarril durante el gobierno de don Porfirio Díaz en México? Durante el primer periodo del general don Porfirio Díaz se promovió la construcción ferroviaria por medio de concesiones a los gobiernos de los estados y a particulares mexicanos, como durante casi todo el porfiriato. Igualmente durante el tiempo del compadre Porfirio Díaz, Manuel González. Y es así que al concluir el primer periodo de Porfirio Díaz en 1880, la red de vías férreas de jurisdicción federal contaba con 1073.5 kilómetros de vía. Posteriormente, durante el gobierno de Manuel González, que recordemos que antes los periodos presidenciales duraban 4 años, y bueno, vamos a ver cómo nos explica el profesor Héctor Domínguez cómo fue el desarrollo del ferrocarril durante el porfiriato. Bien, por supuesto que con la caída del Segundo Imperio es así como se realiza el establecimiento de lo que es la República. Por lo tanto, ella toma el mando de lo que es el desarrollo del ferrocarril. Indiscutiblemente hay grandes concesionarios interesados y empresarios, en este caso ya de Estados Unidos, desear invertir en lo que es la economía del desarrollo del ferrocarril. Por lo tanto, gran parte desde a partir de ese momento se transforman en lo que son empresarios norteamericanos, y los europeos también vienen participando, pero una circunstancia ya por supuesto más mínima. Por lo tanto, le toca en este caso en el periodo de Manuel González. Recordemos que los primeros 4 años de Porfirio es donde se sientan las bases. Sin embargo, San Manuel González, que en 1880 al 84 le da atrás de esa importancia que requería de lo que era el ferrocarril en México. Y esto, por supuesto, durante sus 4 años de gestión dieron 2 sucesos de grande impacto. En este caso, lo que era la destrucción del exilio de los que quedaba de la nación apache, que fue una de las consecuencias precisamente de lo que era el desarrollo del ferrocarril, y la construcción misma que enlazó ya desde ese entonces al estado de Chihuahua con el centro de México. Es decir, durante lo que era el inicio del porfiriato y durante su desarrollo del porfiriato mismo, iba a alcanzar la más grande extensión hasta la fecha
que lograra desarrollo importante como tal. Por lo tanto, en la época porfiriana alcanzó su gran desarrollo, ya que conectó prácticamente a todo el país, iniciando desde lo que es el inicio del porfiriato, sin pasar por alto lo que es de Manuel González, por supuesto, hasta concluir la época porfiriana, y el tren jugaría un papel muy importante también durante la revolución. Y bueno, al retorno de don Porfirio Díaz al poder y su permanencia en el mismo de 1884 y a 1910 consolidaron la expansión ferroviaria y las facilidades a la inversión extranjera. ¿Cuál era el uso que se le daba al ferrocarril durante el porfiriato? Y es que bajo el lema orden y progreso se escondía un general que medía casi todo lo que se debía de hacer para que le conviniera al país. Y bueno, casi todas las vías férreas, cabe decir, pues eran en el norte, puesto que conectaban con Estados Unidos y de haciendas a haciendas de gran importancia. Bien, indiscutiblemente el principal uso que se le dio al ferrocarril durante lo que era el porfiriato no solamente era la circunstancia de esa pacificación que en algún momento se trataba de realizar a través de lo que eran los regímenes militares, a través de toda la República, acompañados con la circunstancia económica del país, con los diferentes productos que se manejaban. Podría ser de lo que era el norte, todo lo que son sus minerales, el carbón, por supuesto lo que era la parte sureste, a través de lo que eran sus textiles, lo que era el pescado, y reiteramos, el tren fue muy importante en el desarrollo económico llamado lo que era el milagro porfiriano y el desarrollo de la misma, la pacificación indiscutiblemente a través de lo que son las tropas, pero básicamente podríamos decirse que fue bajo una circunstancia comercial, y por supuesto esos mismos traslados de tropas indiscutiblemente eran los que cuidaban precisamente los productos que se movían. Era un aspecto también hasta de seguridad, precisamente por las circunstancias porfiristas. Ahora hablemos de cómo fue creado Ferrocarriles Nacionales. Que en 1880 el general norteamericano William Jackson Palmer y sus colegas del Denver y Río Grande Railway, buscando la manera de aprovechar su línea que estaba por dejar a lo que es El Paso, Texas, incorporaron el Mexican National Railway, Ferrocarril Nacional Mexicano. En 1902 se reincorporaron en Utah como el National Railroad of Mexico, y antes de que terminara 1903 ya se habían consolidado. Sin embargo, el gobierno tomó el control de Ferrocarriles Nacionales de México, pero pues lamentablemente ya con el presidente Zedillo, como más adelante lo diremos, el profesor Héctor Domínguez, pues se volvieron a pasar a otras manos los ferrocarriles mexicanos. Pero bueno, ahora hablemos de el ferrocarril durante la Revolución Mexicana. Al estallar la Revolución Mexicana, de pronto la mayoría de personal extranjero del país salió, puesto que tenían miedo a los revolucionarios, permitiendo a los mexicanos cubrir los puestos deseados. Pero veamos cómo es que los trabajadores del ferrocarril y los propios revolucionarios usaron el ferrocarril para el beneficio de la nación ahora durante la Revolución Mexicana. Bien, el uso del ferrocarril durante lo que es la Revolución Mexicana. A pesar de lo que es el movimiento sindicalista o movimiento obrero, este se desarrolló el primero a partir de 1881. Sin embargo, fueron unos movimientos, digamos, muy apagados, sin tanto peso. Sin embargo, a partir de lo que era la revolución, precisamente este gremio, el ferrocarrilero, comenzaba también a despertar ese interés por liberarse y ser mejor beneficiado a través de lo que era la caída del porfiriato. Es por eso que comienzan a acentuarse lo que son sus paros y a unificarse junto con los revolucionarios, el mover lo que eran las tropas revolucionarias, pero también los productos que requería el abastecimiento de la guerra, es decir, los productos mismos
en cuestión no solamente de armamento, sino también para alimentación, y por supuesto los hombres mismos que participaban en la revolución eran los que utilizaban. Esto sin pasar por alto que también el gobierno en ese entonces federal utilizaba, a través de lo que es el régimen ya de Victoriano Huerta, el ferrocarril precisamente para darle ese uso. Por lo tanto, durante los trayectos de ferrocarriles, desafortunadamente también había encuentros entre lo que eran revolucionarios y el gobierno federal en ese entonces, comandado por ya Victoriano Huerta, que era al inicio de lo que era la revolución. Posteriormente, con los personajes que siguieron subsecuentes, no solamente Victoriano Huerta, estamos hablando también por supuesto de Venustiano Carranza y los que lo siguieron, que el ferrocarril fue una parte importante durante la Revolución Mexicana, y sin pasar por alto un detalle muy importante: las Adelitas. Esa famosa foto donde está la Adelita asomándose precisamente en el estribo de un ferrocarril marca una parte muy importante, muy ilustrativa de la historia de México durante la Revolución. Efectivamente, el tren tuvo grande importancia durante la Revolución Mexicana, igualmente por el desplazamiento de los militares. Justamente ahorita que estamos hablando de los militares, cómo se desplazaban en los trenes, de hecho, Pancho Villa, Francisco Villa o Doroteo Arango, usaba los trenes justamente y tenía su propio tren para desplazar a los dorados de... Y por cierto, les recomiendo una película, se llama La Revolución de Juan Escopeta, la pueden encontrar aquí también en YouTube. Y bueno, tal era la importancia que incluso el presidente Francisco I. Madero se reunió con un gremio de ferrocarrileros. Pero bueno, hablemos de a qué estaban expuestas las vías y el ferrocarril durante la Revolución Mexicana. Recordemos lo que les dije del uso que le daba, como por ejemplo Francisco Villa, que las utilizaba para mover sus tropas con rapidez y pues que incluso logró sorprender a las fuerzas federales más de una vez. También las vías eran después de la Revolución y durante la Revolución, e incluso antes de la Revolución, parte de antes de la Revolución, a los ataques de los bandidos y a que se destruyeran las vías, ya fuera por un asalto o por alguna batalla que dañaba las vías seriamente. Después, como ya lo dirá el profesor Héctor Domínguez, en el México postrevolucionario se trataron de restaurar muchas de las vías férreas. Y bueno, el Tata Lázaro, el Tata Cárdenas, como le decían a Lázaro Cárdenas, en 1938 nacionalizó los ferrocarriles mexicanos. En este momento te recomiendo el video de Lázaro Cárdenas, México para los mexicanos. Aquí te dejo arriba donde lo puedes encontrar. Perdón, se me trabó la lengua. Pero veamos cómo fue la situación de los ferrocarriles ya en tiempos postrevolucionarios. Bien, pues la circunstancia de los ferrocarriles posteriormente a lo que es la revolución fue tan importante el estado como quedó, como su participación durante y conforme lo que va a ser posteriormente a ella. Durante esto se le conoce también un periodo post-revolucionario, aún dentro de la industria ferrocarrilera, ya que al terminar la revolución, la infraestructura ferroviaria construida en el siglo anterior y principios del siglo XX quedó en muy mal estado, prácticamente gran parte en ruinas, por lo tanto no servía de mucho. Bajo esa circunstancia tuvo que iniciar un periodo llamado, como te mencioné, post-revolucionario, con la rehabilitación de la infraestructura por completo, comprando nuevo equipo, corrigiendo los trazos, construyendo nuevas vías para facilitar la integración nacional y la comunicación entre los principales centros de producción y de distribución del país. Es por esta circunstancia que este periodo fue muy importante, porque entra en lo que es una reconstrucción. Sin embargo, fue hasta en 1926 cuando el presidente Plutarco Elías Calles entregaron los bienes ferroviarios a quienes presentaron el título de la propiedad de una manera idónea. Y bueno, también tenemos a otro invitado, que es mi abuelito, Remigio Lira, y que trabajó en ferrocarriles mexicanos. Él nos contará cómo era trabajar en los ferrocarriles mexicanos y ya cómo eran los ferrocarriles mexicanos más cerca de nuestra época.
actual. Tú trabajaste en ferrocarriles mexicanos, ¿verdad, abuelito? ¿Y cómo era el trabajo en los ferrocarriles? ¿En los ferrocarriles? Sí. ¿Y cómo era el trabajo? ¿Cómo era el trabajo? Todos los andenes, todas las estructuras de lo que sostienen los techos, todo. Cuando hacía falta la pintura, pues ahí pintábamos, no nomás yo, sino varios obreros. Y Cuadrillas grandes, todo tipo de aguas, que no se oxidara toda la estructura del fierro. Ese era mi trabajo. ¿Y cómo eran los ferrocarriles? ¿Cómo era trabajar en los ferrocarriles? O más bien, Que se nombra Ferrocarriles de México porque ahí era una terminal, vamos a decir, como la terminal de la Central del Norte, San Lázaro, Tasqueña, que salen los autobuses para distintas partes. Así ahí Ferrocarriles Nacionales se llamó así porque ahí llegaba mucha gente de distintas partes que pues se transportaba para Michoacán, para de donde era, ¿no? Por eso es que, o sea, era Ferrocarriles Nacionales componía porque ahí llegaban los trenes de todas partes. ¿y tú viajaste alguna vez en tren? Sí, ¿Cómo era viajar en tren? pues son normales, llevan asientos en ese entonces eran de plástico, de madera, perdón, de madera y pues con todos los servicios de baño nada más. No eran baños o sea, no eran un servicio de lujo, no, normales. Una parte iba de vagón, unos 5 vagones de gente y los demás vagones de carga. Ya no existe ya, o no sé. ¿Tú sabes por qué dejaron de existir? ¿Tú sabes por qué dejaron de existir? ¿Desaparecieron los ferrocarriles? ¿Tú sabes por qué desaparecieron los ferrocarriles? Pues hoy en día yo pienso que ya bueno, de hecho no han desaparecido sino todavía siguen funcionando, pero ya casi puro tren de carga trayendo materiales para las fábricas, para las industrias grandes, todo eso, pero ya trenes así que quieran transportarse las personas ya no, porque pues es muy incómodo ya ahora ya pues cual más ya quiere irse rápido la llegada a su destino, porque el tren pues es muy tardado para llegar, bueno era, hoy en día pues sí, ya ves que ahorita está el proyecto que van a hacer el tren. No hagas eso. El tren Maya que más rápido. Bueno, hasta el día de hoy, Ferromex sigue trabajando, pero ya más bien como trenes de carga, como ya lo dijo mi abuelito. Por cierto, perdonen la calidad de la grabación, pero es que pues no se prestó bien la grabadora. Pero bueno, a hoy se están tomando decisiones de trenes en México, tales como el Tren Maya o el de Tehuantepec, que vemos que no es una idea reciente. Pero bueno, déjame saber aquí abajo en los comentarios tú qué opinas de todo esto. Pero bueno, si bien tiene muchos pros y muchos contras el Tren Maya, veremos ahora un poco de los pros y de los contras, ¿sí? Si bien es cierto que el Tren Maya traerá muchas cosas buenas,
como restaurar la conectividad biológica de las áreas naturales, favorecer la conservación de los ecosistemas, entre comillas, y de los servicios ambientales, así como mayor derrama económica en la área del Tren Maya para los pobladores por el turismo. También tiene contras porque, pues bien, habrá muchos turistas y esto tal vez pueda afectar al área de manera negativa, puesto que se podrían ver dañadas por tanta afluencia turística y tanta contaminación que generen los turistas, como ya ha pasado en otros lugares del mundo que antes eran paraísos y pues hoy ya son solamente montones de basura y basura. Pero bueno, déjame saber aquí abajo tú qué opinas. No olvides respetar los comentarios y las ideas de los demás. Por favor, aventureros, muchas gracias. Ahora sí vamos a continuar. ¿Y cuál es el desarrollo del ferrocarril hoy en día? ¿Y qué importancia tiene el ferrocarril a hoy? Para comprender tu pregunta actual del desarrollo hoy en día, entre ellos lo que tú mencionas del Tren Maya, hay que comprender nuestra historia, ya que el presidente Lázaro Cárdenas en 1938 nacionaliza todo lo que es las circunstancias ferrocarrileras para bien de la nación, al grado que lo nacionaliza y se convierte en Ferrocarriles Nacionales de México. Durante esta nacionalización se alcanza también un extraordinario desarrollo en la época de Lázaro Cárdenas, económico, social y por supuesto moderno, logrando comunicar. Ya no solamente eran los productos, también por supuesto eran los pasajeros, eran también la situación de los productos. Era una manera muy viable de estar precisamente trabajando a través del ferrocarril. Esto lo comento porque fue desafortunadamente concesionado hasta lo que era el presidente Zedillo, conforme desaparece Ferrocarriles Nacionales y prácticamente quedar nulo este importante medio de transporte, de comunicación, no solamente pasajeros, sino también en cuestión de lo que es enseres menores y productos para el desarrollo de lo que es el país. Es por eso que es importante tocar este tema para comprender lo que es el desarrollo de lo que es actualmente lo que es el Tren Maya. ¿Tú qué opinas? México debería apostar a volver a invertir a los ferrocarriles y volver a modernizarlos y a perfeccionarlos, tal como ha pasado o ha sucedido en Europa. ¿Crees que el tren sería un buen medio de transporte para el México moderno? ¿Y cómo crees que serviría este transporte tan importante en el México de hoy si lo empleáramos más y para los pasajeros? Y cuéntanos si alguna vez has viajado en tren y cómo ha sido tu experiencia. Bien, el desarrollo de lo que es el Tren Maya, indiscutiblemente México tiene mucho que mostrar al mundo, no solamente en cuestión de una modernización, sino también de una infraestructura económica, social, política y en todo aspecto. Por lo tanto, para haber comprendido el porqué el desarrollo del tren durante la vida de México, que desafortunadamente lo desaparecieron, nos va a ayudar a comprender que el Tren Maya actualmente va prácticamente no solamente en un enfoque turístico. Recordemos que prácticamente el aspecto turístico son de las grandes divisas que ingresan a lo que es el país, ya que México, sobre todo en la región sureste, van a estar dejando derramas económicas impresionantes. Reitero, México es muy visitado, de los países más visitados del mundo, por lo tanto no solamente se va a enfocar en el aspecto turístico, sino también en la infraestructura de lo que es la distribución de algunos productos, en la cual también va a ser parte importante del desarrollo del país. Desafortunadamente es un tema muy delicado porque está trastocando las circunstancias étnicas, naturales, en la cual tengo entendido que también se intenta realizar lo menos posible durante lo que sean estos daños que puedan ser causados. Sin embargo, hay que comprender que todo tiene que llevar un equilibrio. No puede haber una modernidad, un avance, sin desafortunadamente invertir o trastocar alguna parte de la circunstancia de la historia, de los pueblos étnicos y por supuesto de las circunstancias naturales.
pero ya será una cuestión de debate en la cual analicemos si pudiera haber desarrollo sin trastocar las circunstancias naturales que todos los países, todas las naciones, en todo el mundo, tienen esas consecuencias. Y bueno, ahora ya estamos llegando al final de nuestro video y no me queda más que agradecer a todos ustedes, mis queridos suscriptores, y al profesor Héctor Domínguez, a mi abuelito Remigio Lira y a todos aquellos que ayudaron directa o indirectamente a crear este video. Más que nada agradecer la oportunidad que tenemos, y digo tenemos, gracias por invitarme, por eso me estoy incluyendo, en reflexionar lo que es nuestra historia, lo que es un medio de transporte, como lo que es tan importante lo que es el ferrocarril, ya que son tiempos muy actuales en el cual también está un tema de debate, como lo que es el Tren Maya. Sin embargo, hay que comprender dentro de nuestra historia el del desarrollo de un país, llámese como se llame, México, Inglaterra, Holanda, Estados Unidos, tienen que tener estos desarrollos. Por lo tanto, hay que tener conciencia precisamente de lo que conlleva todo esto. Reitero, tiene que haber un equilibrio. No me resta más que agradecer la invitación, un poquito de aportar con mi granito de arena, por supuesto, a través de lo que es no solamente servidores, el Museo Nacional de Historia agradece también esta atención que tienen hacia nosotros, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en la cual grandes datos de los que aquí les di prácticamente vienen dentro de esta página que tenemos del Instituto Nacional de Antropología. Y por supuesto les voy a anexar el link, te lo voy a anexar, Juan Carlos, el link de donde obtienes esta información, precisamente porque es una de nuestras tareas, respaldar lo que estamos diciendo, en qué nos basamos, para darle una consolidación también, no solamente histórica, sino también moderna y actual. Hay que actualizarnos. Igualmente, de parte de Happy Aventurero, agradecemos a cada uno de mis suscriptores, al Museo Nacional de Historia, al Instituto Nacional de Antropología e Historia por su colaboración y a todos aquellos, como ya lo dije, que directa o indirectamente nos apoyaron. Si te gustó este video, no te olvides de darle like, suscribirte y compartir, ya que así me ayudas a que le llegue a más personas. Muchas gracias y ahora sí, hasta la próxima. Muchas gracias, aventureros. Que Dios los bendiga.